Ahora vamos a entrar en esa otra profecía que abarca ya 3 libros distintos: Isaías 17, Daniel 11, Apocalipsis 16, Siria, Oriente Medio y algo más que va a suceder al fin de los tiempos, con implicación quizás hasta de la misma Turquía, que ya está en escena, y más cosas que veremos. Se necesita un nuevo modelo de relaciones internacionales. Rusia y China lo ofrecen. Los dos países van a trabajar juntos para restablecer y mantener la paz y la estabilidad, tanto a escala mundial como regional. ¿Y esto quién lo ha dicho? La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. ¿Os dais cuenta cómo Daniel 11, cuando dijimos hace años y años que Rusia y China estaban explícitamente puestos en esa profecía como ¿quién? A alguien que estaba al norte y a alguien que estaba en Oriente? Pues ya lo veis, los años han demostrado que esto no era una interpretación tonta, vana, sino que realmente es lo que nos mostraban los textos. Y algunos aún iban diciendo, no, esto es imposible, esto todo es una cuestión espiritual. Claro que es una cuestión espiritual, detrás hay la lucha entre el bien y el mal, y una serie de acontecimientos que deben acontecer precisamente en la tierra para que el fin se produzca. Y Daniel 11, por todos lados, nos hablaba de esos poderes en la tierra que llegarían a conseguir que esto pasara, siendo utilizados, evidentemente, pero ahí está todo. Y una vez más, las pruebas delante nuestro. Kuwait retira a su embajador de Irán. La medida adoptada por Kuwait se produce después de que Arabia Saudita y otros países de la región rompieran relaciones diplomáticas con Teherán, la capital de Irán. Una vez más, ahora se añade con fuerza un nuevo protagonista en esa escena. Si hasta ahora ya era importante, ahora aún lo va a ser más por sus decisiones, y es precisamente Irán, y los demás se le están rebotando. Pero ha sucedido algo más. Como siempre hemos hablado, en un lugar habrá conflicto bélico, y en el otro lugar, en el mundo occidental en definitiva, y otros lugares, pero sobre todo en el mundo occidental, ¿qué va a haber? Terrorismo. Pero eso va asociado a más cosas. Mirad esto: estupor en Alemania ante las decenas de agresiones sexuales en Nochevieja en Colonia. Resulta que hay algo que sorprendió, porque durante esas celebraciones habían personas que al final han dicho que eran de los inmigrantes que han llegado masivamente aquí, en Europa, en concreto en Alemania, y que aprovecharon como muy bien organizados a hacer una serie de pasillos en los cuales por en medio habían chicas y se pasaron con ellas pues muchísimo. Y mirad hasta qué punto que eso no sucedió solo en Colonia, se ha destapado que hay también otro lugar donde sucedió. Y ahora, ¿qué iba a acontecer en consecuencia de esto? Claro, los testimonios decían que eran gente que han emigrado hacia Alemania. Ya sabéis de dónde, ¿no? Pues ¿qué iba a pasar con los alemanes? ¿Se iban a quedar muchos igual? Evidentemente, ¿esto qué iba a fomentar? Pues ya lo veremos después y veréis que la situación cada vez es más tensa en todos sitios. Djibouti decide romper relaciones diplomáticas con Irán. Ya veis, se van añadiendo países para hacer lo mismo. Qatar retira a su embajador de Irán. También. Desconocidos abren fuego contra turistas en un hotel cerca del Cairo, en Egipto. Por todos lados, caos, miedo, terror. Decenas de víctimas en un ataque con coche bomba frente a una base militar en Libia. Bueno, aquí es curioso porque esto sucede y nadie empieza a colgar en su perfil de Facebook Je suis Paris y cosas de esas, ¿eh? Y también mueren a montones de gente. Y sin ninguna culpa, quizás, ¿no? Bueno, pues nos damos cuenta de cómo nos manipulan los medios también. Pero, en fin, ¿qué pasa? ¿Que una vida allí no es lo mismo que una vida aquí? ¿No son personas iguales? Qué triste, ¿eh? Qué triste. Pero la situación, en definitiva, es esta. Por todos lados, desgracia. Irán veta importación de productos de Arabia Saudita tras la ruptura de sus relaciones diplomáticas. Ya veis, empiezan a haber problemas comerciales al respecto, sanciones. Teherán, Arabia Saudita ha bombardeado la embajada iraní en Yemen. El otro país que también aparece como Etiopía en el texto de Daniel 11.
pues ahí van apareciendo ahora también disputas en ese territorio. ¿Y quién? Arabia Saudita tomando partido de ello. Y veremos que Arabia Saudita seguirá aún más como protagonista en todas estas escenas. Vaya que se seguirá. En Francia, la policía mata a un hombre que ingresaba a una comisaría con un cinturón con explosivos, y al final parece ser que eran falso, pero ya sabéis cómo terminó todo, ¿no? ¿Y de dónde procedía este hombre? Ya os lo podéis imaginar. Armado gritó Allahu Akbar. Ya está todo dicho, ¿no? Y así está la situación. Francia con gran tensión. Irán prohíbe los viajes de sus peregrinos a Arabia Saudita. Fijaos cómo Irán, por un lado, coge preponderancia, los otros se le rebotan, pero ¿quién está cogiendo la tutela del resto? Que va contra ellos, Arabia Saudita. Ya sabéis que tiene que ver todo con sunitas y chiíes, las dos facciones del mundo islámico, que unos dicen que son los que en verdad vienen de Mahoma y necesitan por consecuencia el poder, otros que no, y así está todo más que dividido y todo más que ensangrentado. Somalia rompe relaciones diplomáticas con Irán. Ya veis, se iban añadiendo países. Y mirad ahora, Arabia Saudita ve en los chiitas una amenaza a su control sobre el petróleo. La ejecución del jeque chiita al-Nimr y decenas de sus correligionarios y la crisis diplomática entre Irán y Arabia Saudita tienen una dimensión económica. La piedra obstáculo es el petróleo. Esto lo sugiere, dice una revista digital, The Intercept. Pues, ¿sabéis? Esto mismo, el petróleo, es lo que decían los comentaristas bíblicos hace muchos años, que tenía que ver con lo que iba a ocurrir en Medio Oriente, en las profecías de Daniel 11, versículos finales. Por desgracia, hasta los adventistas, que eran los que más pregonaban esto, han pasado los años, han cambiado esa interpretación profética. Bueno, iba a deciros, no me digáis por qué, pero sí me lo podéis decir y os lo voy a responder, y si no me lo preguntáis os lo voy a decir igual. Es debido a la infiltración de jesuitas y masones que han, sobre todo, desvirtuado la teología de los pioneros adventistas, que era la correcta, y han ido poniendo sus nuevos conceptos, espiritualizando la profecía, cosa que la profetisa Ellen White de la Iglesia Adventista ya predijo que acontecería. Y así está siendo, y por eso no saben en qué momento de la historia se encuentran, cuando deberían ser los primeros en saberlo y en anunciarlo al mundo para que se prepare, porque estos son los últimos coletazos que el mundo está dando antes de que Jesús vuelva en 15 años y pico. Pues bien, ahora ya sabéis el porqué. Al-Qaeda amenaza con explosiones en Madrid, Roma y Nápoles. Las cosas no quedan solo en Francia, ya lo veis. Es generalizado, Madrid en España, Roma en Italia, Nápoles en Italia, amenazas continuas. Y aquí está lo que os decía, la reacción de un sector de población alemana ante lo que pasó en Colonia. La policía alemana disuelve la marcha de Pegida y de la ultraderecha en Colonia. Vuelven a salir personas con tendencias, dicen, muy de derechas, y que se manifiestan para lanzar fuera, que vuelvan a sus tierras a los que les dicen han venido a invadirles. Pues en definitiva, ya sabéis, todo esto que va a generar más tensión, más caos, y una de dos, o se juntan en ecumenismo perfecto unos con otros, o bien, ¿qué va a suceder? Pues ya sabéis, los que no pasen por ese rasero terminarán siendo precisamente enemigos a muerte. Y así va a pasar. Y aniquilación de unos que no pasen por ecumenismo para que todo finalmente se fusione. Esto va a pasar, es triste, pero es la situación. Todo esto se está trabajando desde hace años, como decía la Carta de las 3 Guerras Mundiales, entre dos masones luciferanos. No me canso de repetir eso. ¿Por qué? Porque la gente debe conocerlo. Todo esto es una agenda satánica y se está cumpliendo a la perfección. Y gracias a Dios que la Biblia ya nos hablaba de ello muchísimos años antes que ellos lo dijeran. Y la ventaja es creer en un Dios que nos da la profecía porque sabe que va a pasar. Pero si nosotros dejamos de lado a Dios la profecía bíblica y decimos que todos son tonterías, pues así está, que la gente no sabe nada, todo se cuece a su alrededor, incluso con ellos, y sin saber nada, camino a la perdición, sufriendo y sin ver esperanzas por ningún sitio.
solo con una ilusión, que un papa que llegue a solucionar el mundo entero. Bueno, Estados Unidos divulga el vídeo de un supuesto lanzamiento de misiles iraníes cerca de sus portaaviones. Mirad ahora, una vez más, tensión directa ya entre Irán y Estados Unidos. Pero mirad ahora esto, la inteligencia alemana dice: el arrogante ministro de Defensa de Arabia Saudita está jugando con fuego. El ministro de Defensa saudita, de 29 años, involucra a su país en sangrientos conflictos, poniendo en riesgo la estabilidad regional para adquirir popularidad entre los jóvenes nacionalistas suníes. Bien, esta es la opinión del analista en cuestión. Pero, ¿sabéis? Están todos muy preocupados porque ven que la seguridad regional y global se puede ir al traste por la intervención de Arabia Saudita en todo este embrollo. Y ese es el camino que parece ser que se lleva. Bueno, pues tiempo al tiempo, pero ya sabéis, como decía Henry Kissinger, que lo que empezaba a pasar en Oriente Medio eran las primeras escenas de un gran drama que iba a desarrollarse. Y era de esperar. Se irían añadiendo actores y actores y actores hasta que prácticamente todo el mundo esté plenamente puesto en esa obra de teatro. Una obra de teatro que va a causar la muerte de muchísimas personas, pero eso sí, llevando al mundo a un destino. Anuncian una provincia del califato del Estado Islámico en Filipinas. Otro lugar que también está teniendo problemas precisamente con todo esto. La Liga Árabe condena a Irán. Ya veis, se están dividiendo en dos grupos, dentro del mundo del Islam, con lo cual habrá más confrontación. Y unos usados por los occidentales, Estados Unidos, los otros apoyados por Rusia, y detrás hay todo lo que nos podamos llegar a imaginar, para variar. El 2015 no fue más que un ensayo. Los expertos advierten de un 11S europeo, donde se habla de atentados terroristas que pueden estar salpicando por todas partes. Y dicen, creo que el 2015 no fue nada. Y lo están hablando personas que están puestos en análisis de todo el mundo, de esas situaciones, de Islam, del mundo occidental. Algunos tienen que ver precisamente con servicios de inteligencia. Mirad que dice, hay que reconocer que estamos abrumados. Detenemos a muchos, pero algunos van a pasar y algunos ya lo hicieron. Están hablando de los controles en fronteras, etcétera, entrando en Europa. No lo pueden controlar. Estado Islámico ataca centro comercial en Bagdad y deja al menos 18 muertos y 50 heridos. Una jornada de terror vivió la capital de Irak con un ataque suicida al grupo terrorista. Tremendo, por todas partes, cantidades industriales de muertos. Un menor agrede a un profesor judío con un machete en nombre de Estado Islámico en Marsella. Esto es Francia. Por todos lados, más tensión, más agresiones. Heridos, muertos. Mirad también esto. Al menos 10 muertos y 15 heridos en una explosión en una plaza turística del centro de Estambul. Precisamente en un lugar bastante cercano donde estuvimos hospedados cuando volvíamos precisamente de expedición al Arca de Noé. Pues ya veis qué situación. Y además ahora hace unas horas ya han determinado que tenía que ver con Estado Islámico. Así lo han confirmado, dicen, el gobierno turco. Bueno, pues hay un apartado para esto también, los grandes mercaderes de la tierra. Apocalipsis 18. Tenía que ver con petróleo, tenía que ver con grandes negocios, grandes corporaciones, sociedades secretas puestos allí. De eso consta también Apocalipsis 18. Más que chismes, correos de Clinton revelan el verdadero motivo de la intervención en Libia en 2011. En las conversaciones desclasificadas por el gobierno de Estados Unidos se destaca la preocupación por las reservas de oro y petróleo de Gaddafi y su supuesto plan para crear una moneda que amenazaría al dólar y al euro. Era de esperar, de esto ya estuvimos tratando cuando pasó todo lo que sucedió en Libia con Gaddafi y ahora todo se va destapando. Ya nos sorprende porque detrás hay lo que hay, grandes intereses económicos que tienen que ver con las sociedades secretas y tienen que ver con el Vaticano, y eso es lo que nos advertía Apocalipsis 18 hace 2000 años.
prácticamente, ¿os dais cuenta cómo todo va cuadrando? Pues si no conocemos la profecía bíblica o la malinterpretamos, no nos vamos a enterar de nada, pero de nada. Tercera Guerra Mundial, apartado para ello. Paul Craig Roberts, la Tercera Guerra Mundial está a la vista. Una fuerza política nacida en Washington tras el colapso de la URSS en 1991 está empujando el mundo al borde de una guerra nuclear. ¿Quién lo ha declarado esto? Pues el ex asesor económico de Ronald Reagan. ¿Qué os parece? ¿Sabe de qué está hablando, no? Seguramente sí. Y todo apunta precisamente a que estamos en ese punto. De momento nuclear no llega, pero el Papa ya lo ha dicho tantísimas veces, ya estamos en Tercera Guerra Mundial por fases. El poder unipolar que la historia ha dado a Washington tiene que ser protegido a toda costa, dice. Mientras Europa siga siendo una mera extensión de Washington, la perspectiva de un Armagedón seguirá aumentando. ¿Qué os parecen estas palabras? Prácticamente no se corresponden con los textos bíblicos por todos lados. En fin, y hablando de Rusia y China por allí en medio, para variar. Algo más ha acontecido en Europa, en Francia en concreto, y que tiene que ver con el ecumenismo. Francia recuerda a las víctimas de los atentados yihadistas. Políticos, representantes de las grandes confesiones religiosas y cientos de personas rindieron un emocionado homenaje a los fallecidos. ¿Os dais cuenta para qué está sirviendo todo esto? Ecumenismo, con todas las letras. ¿Y el Vaticano? ¿Qué está consiguiendo con todo ello? Sus objetivos. ¿Os dais cuenta que mientras por un lado se sacan grandes beneficios económicos por venta de armas, por petróleo, por cuestiones de metales preciosos, por el otro lado alguien saca rédito de esto y también a su vez está consiguiendo su propósito, que es el ecumenismo? Y Apocalipsis 18 nos lo decía. Vaticano y sociedades secretas andando juntas, de la manita, sí.